Bueno, vamos a revisar entonces la dependencia de la densidad de estado de los parámetros externos. Y para hacer esto vamos a partir de los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Entonces, nosotros hemos estudiado los sistemas en términos del número de estados accesibles y ese número de estados accesibles lo hemos llamado omega. Vamos a suponer que tenemos un cierto sistema y en este caso vamos a suponer un solo parámetro externo al que está sujeto y lo vamos a llamar X. Si lo quiero generalizar a más parámetros, simplemente tengo que incluir otras derivadas parciales respecto a los otros parámetros. Ahorita vamos a mirar. Para este análisis se facilita muchísimo este análisis si consideramos solamente un parámetro externo, pero se puede generalizar fácilmente a más parámetros externos. Vamos a suponer que E sub R es la energía para uno de los microestados en los cuales puede estar el sistema en un cierto macroestado. Acuérdense que el macroestado tiene unos ciertos parámetros externos que define el macroestado, pero para ese macroestado hay muchos posibles microestados que tienen muchos posibles microestados que cumplen con estos parámetros externos y para los cuales el sistema es imposible de diferenciar. Es decir, si tenemos un sistema, un macroestado, él puede estar en cualquiera de los posibles microestados sin ninguna diferencia de probabilidad. Es decir, la probabilidad de todos los microestados es la misma. Y la energía esta que vamos a suponer para el microestado va a ser una energía que va a estar en el rango de energías permitidas para el sistema en el macroestado que nosotros estamos interesados en estudiar. Ahora bien, vamos a mirar cómo varía el número de estados con respecto a una pequeña variación en los parámetros externos, ¿sí? Que mantengan la energía en el mismo rango que entre E y E más delta E. Entonces vamos a definir esta cantidad Y, que sería la variación de la energía del microestado en el que se encuentra el sistema con respecto al parámetro externo X. Si se dan cuenta, esto que está aquí está relacionado con la fuerza generalizada conjugada a X. De hecho, esto es menos la fuerza generalizada conjugada a X. Una variación infinitesimal de X produce una variación en la energía. Y esa variación en la energía estaría dada por la derivada de la energía en el microestado respecto a X por el de X. Es decir, esa variación en la energía va a ser este parámetro Y por dx. Ahora, el número de estados con energías entre E y E más delta D, cuando el parámetro externo es X, y se permiten variaciones de la energía del estado con energías entre E y E más delta E, de esta forma, ¿sí? Permitiendo que esta variación Y varíe entre Y Y más delta de Y, entonces tendríamos en este caso un número de estados condicionados a esa fuerza generalizada, a este parámetro Y, ¿sí? Y algo importante acá es que el número total de estados será la suma de todos estos pequeños estados, porque miren que esto que está aquí sería la contribución para solamente el caso de una cierta de las posibles energías que caen dentro del intervalo y para uno de los ciertos posibles valores entre los valores que puede tomar de la libertad que le damos al parámetro de variar. Eso quiere decir que el número total de estados con un valor del parámetro X fijo en X, pero permitiendo que tenga que su derivada con respecto que la energía con respecto a este parámetro X fluctúe un poco entre Y y Y más delta de Y, va a ser igual a la suma de todos estos números de estados en Y. Tengamos en cuenta que estos omega sub Y corresponden a unas pequeñas contribuciones. Ya tenemos entonces que sería el total de estados, ¿sí? Como si tuviéramos ese total de estados. Y estos de aquí, omega sub Y, van a ser pequeñas contribuciones a ese total de estados que tienen una restricción adicional, y es que ese menos la fuerza generalizada, que Y, va a estar en un cierto rango, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esto, nosotros podemos estudiar cuánto es la probabilidad de que el sistema, ¿sí?, de que un microestado del sistema, acuérdense que estos que aquí son el número de estados accesibles del sistema, y ahora queremos mirar cuánto es la probabilidad
de encontrar un microestado del sistema que tenga energía entre E y E más delta D, pero que el valor de X, o sea, que el parámetro externo X, lo usamos para diferenciar esos estados que corresponden a este número de estados entre estados que tienen un cierto valor de fuerza generalizada entre Y y Y más delta de Y. Entonces, básicamente esa probabilidad sería el número de estados que tienen esta condición adicional que le estamos imponiendo dividida por el total de estados que tenemos para la energía entre I más delta D y el parámetro externo X. Esto no tiene ningún misterio, así como lo hemos visto hasta ahora. Ahora bien, acá tenemos ahora que nosotros podemos calcular el valor esperado para el parámetro Y, es decir, para este parámetro que va a ser la fuerza generalizada. Y ese valor esperado va a estar dado de esta forma. El valor esperado, como siempre, va a ser el valor del parámetro multiplicado por la probabilidad y sumamos en todos los posibles valores. Es decir, que sería una expresión de esta forma. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos que el valor esperado de este parámetro Y va a ser igual a, al valor esperado de, de la energía del estado, del microestado con respecto al parámetro externo. Y esto va a ser igual a menos el valor esperado de la fuerza generalizada conjugada a X. Este es un resultado muy importante. Sin embargo, nos falta ahora encontrar lo siguiente. Listo, ¿cómo calculamos esto? ¿Cómo calculamos esto en términos del número de estados total? ¿Ok? Para hacer esto, para calcular esto en términos del número de estados total, recordemos que la variación del número de estados con energías entre E y E más delta D para un cierto valor X del parámetro externo, y vamos a suponer que menos esta fuerza generalizada va a variar entre un valor Y y un valor Y más delta de Y. Entonces nosotros la pequeña variación en el número de estados va a estar dada como la variación del número total de estados con respecto a X por el diferencial de X, ¿sí? Ahora, conviene introducir aquí una nueva expresión, que sería esta expresión sigma. Este nuevo término sigma es el número de estados que cambiaron su energía desde un valor menor que E a un valor mayor que E cuando el parámetro externo cambió de X a X más de X. Esta es una técnica para estudiar la variación de las dos cantidades, es decir, para tener en cuenta que estamos permitiendo un rango de variación de energía entre E más delta D, y ahora estamos introduciendo además de la clasificación que hemos introducido para el número de estados con valores de la fuerza general, de menos la fuerza generalizada entre Y y Y más delta de Y, estamos ahora interesados en ver qué sucede si ahora permitimos que el parámetro externo fluctúe entre un valor X y un valor X más delta de X. Entonces, por la definición que tiene sigma, tengamos en cuenta que si sigma es el número de estados que cambiaron su energía de un valor menor que a uno mayor que, entonces sigma se podría representar con este rectángulo. Un rectángulo donde tenemos el número de estados con energía E y los que tienen energía mayor acá. Y estos que están aquí, que sería el sigma de E más delta D, arrancaría en E más delta D y hacia el resto. Entonces, notemos que la resta de este número de estados menos este corresponderá exactamente al número de estados que cumplen con la condición que X esté entre X y X más delta de X. Entonces, como el número de estados totales con energías entre E y E más delta D es la suma de todos los estados sigma de Y, similar que cuando tenemos con el número total de estados. Miren que esto es con sigma, pero esa misma relación la habíamos obtenido con omega. Entonces miren que nosotros aquí podemos escribir esto que está acá, ¿sí? Esto que está aquí es un diferencial, ¿no? Esto es un delta de sigma, ¿no? Porque, bueno, eso sería un menos delta de sigma. Entonces,
Si nosotros miramos esto, el sigma y, ¿qué es el sigma y? Eso lo podemos calcular de acuerdo al número total de estados, que tienen parámetros de sigma con valores entre y, entre y más delta de y. Eso sería dividir el número total de estados, ¿sí? Sería el número total de estados sigma, el número total de estados que cumplen con energías entre E y E más delta D, cuyo parámetro Y, que sería menos la fuerza generalizada acá entre Y y E más delta de Y, dividido entre el intervalo de energía que estamos considerando nosotros permitido, ¿no? Ahora, ese sería el número de parámetros que correspondería al intervalo de energía. Y ahora vamos a multiplicar por la variación en la energía debido a la variación en X. La variación en la energía debido a una fluctuación en X es Y por dx, ¿sí? Porque esa es la que queremos ver. Nosotros estamos calculando, esto que está aquí es el número de estados que tienen cuya variación en la energía respecto al parámetro externo cae en energías E que vienen de energías menores a E. Entonces, esto lo podemos calcular dividiendo el número total de estados que tienen esta condición sobre el intervalo de energía y multiplicamos por el ancho de energías permitido, que el ancho de energías permitido sería este ancho que está aquí. Haciendo esto, nosotros podemos encontrar esta expresión. Miren, esto es lo mismo que estaba escrito antes. Entonces, esto que está aquí sería la suma de todos los posibles sigma y. Entonces, al sumar todos los posibles sigma y, tengo esta expresión. Esta expresión de aquí yo la puedo colocar en términos de probabilidad. Si simplemente multiplico y divido por el número de estados accesibles. Es decir, voy a multiplicar por 1. Pero esto que está en la parte derecha corresponde al valor esperado de y. Entonces yo simplemente coloco el valor esperado de y con eso ya puedo tener cómo varía el número total de estados con energía entre E y E más delta de E para un cierto valor del parámetro X, cuando permito que el parámetro X tenga una pequeña variación entre X y X más delta de X. Es decir, esto de acá, la variación, lo que estoy calculando es la variación del número total de estados con energías entre Y más delta de E con respecto a X. Entonces, esto simplemente será la derivada parcial del sigma que acabo de obtener aquí arriba con respecto a la energía, y con esto ya puedo calcular cuánto es la variación de omega con respecto a X. Entonces, la variación de omega con respecto a X va a ser igual a menos la variación con respecto a la energía de sigma por el valor esperado de Y. Acordémonos que menos el valor esperado de Y es esto que está aquí, es la fuerza generalizada. Si nosotros dividimos esto por sigma, entonces encontramos esta expresión, que la variación del logaritmo natural de omega con respecto a X va a ser igual a menos la variación del logaritmo natural de omega con respecto a la energía menos esta cantidad de acá. Esta cantidad de aquí es muy pequeña, o sea, la variación del valor esperado de la fuerza generalizada respecto a la energía es muy pequeña porque estamos tomando intervalos de energía que varían entre E y E más delta D. Estos intervalos son muy pequeños, tales que estas fluctuaciones son despreciables comparadas con la variación del número de estados. Entonces nosotros podemos con un muy buen grado de aproximación decir que el valor esperado de la fuerza generalizada es proporcional a la variación del logaritmo natural del número de estados respecto a X multiplicado, y la constante de proporcionalidad sería KB por T, es decir, el inverso de la constante beta.